Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7, en este jueves, día 23 del mes de febrero, año 2023. Dentro de algunos instantes vamos a publicar la segunda parte de esta encuesta nacional de opinión pública que hace ACDmedia. Mientras vamos a compartir con ustedes el informe del tiempo. Un sistema de alta presión domina las condiciones atmosféricas del territorio dominicano, generando un ambiente seco y estable, muy propicio para las actividades de esparcimiento realizadas al aire libre. Se pronostica que los acumulados de precipitaciones significativas seguirán muy limitados. Sin embargo, ligeros aumentos nubosos pueden ocurrir al final de la tarde, especialmente sobre los sistemas de montaña, producto de los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico. Esa es la información del tiempo para este día. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la segunda encuesta nacional de opinión pública que hace Saludos, estamos hoy de vuelta con la segunda entrega de la segunda encuesta nacional de opinión pública que hace el grupo de comunicación ACDmedia, que es turismoglobal.com, que es 7días.com.do, proceso.com.do, la 107.7 en la Super 7, la Arena 92.5 de la FM para Puerto Plata y hoy mismo la Super 7. Estoy en compañía de Betty Castillo, directora de proceso.com.do, Salvador Sánchez, el director de 7días.com.do, Freddy Sandoval, director de Turismo Global, Bernardo Núñez, ejecutivo de EN Noticias, que produce el contenido noticioso de EN Televisión, y los compañeros José María Reyes Pérez y Mayované Bautista, que son parte del staff de hoy mismo la Super 7. Vamos a medir hoy en esta segunda parte de la encuesta una cuestión sumamente interesante, muy llamativa para el público. Es lo que tiene que ver con la evaluación del presidente Luis Abinader. Vamos a ver, ya habíamos dicho, y quizás es bueno repetirlo, que esta es una encuesta que se realizó durante los días del 12 al 13 de febrero, que tiene una muestra de 1.200 personas, un margen de error de más o menos 2.8%, y que es una encuesta nacional, que se ha tomado muestra de toda la población y que las datas de las personas encuestadas fueron tomadas del padrón de electores de la Junta Central Electoral. Aquí vemos. ¿Está trabajando bien el presidente? En desacuerdo, 41.2%. De acuerdo, 57.8%. Y los que no saben si está trabajando el presidente Luis Abinader bien, el 1.1% de la población encuestada. Bueno, y ahí se aprecia lo que veíamos en el día de ayer también, es la distribución de las personas encuestadas en la parte metropolitana, en la parte norte, en la parte sur, en la parte este. Vamos a pasar a ver ahora la evaluación presidencial a partir de la pregunta de si está usted de acuerdo o no con la reelección del presidente Luis Abinader. El 41.1% de la población está en desacuerdo, desaprueba la reelección del presidente Luis Abinader. 1.5% dice no saber, y está de acuerdo con la reelección del presidente Luis Abinader el 56.4%. Ese es el resultado ante la pregunta de si está usted de acuerdo o no
con la reelección del presidente Abinader. Un tema del que el presidente aún no habla, pero mucha gente entiende que no tiene que hablar, porque sin hablar está hablando. Ya al presidente parece que no le disgusta mucho el tema. Antes como que se enojaba, pero ahora, como dice el pueblo, el presidente se sotorríe. Vamos a ver ahora posicionamiento de candidatos presidenciales. Posicionamiento de candidatos presidenciales. Adelante, Belkis. En el escenario electoral, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Luis Abinader, 50.5%, por Leonel Fernández, 28.4%, por Abel Martínez votaría el 18.2% y a esta fecha no sabe el 2.9%. Bueno, es un número que parece un porcentaje poco, él no sabe, parecería que estamos tan en política que ya la gente está decidido, ¿verdad? Da esa impresión. Frente a la pregunta, escenario en el caso de segunda vuelta, si los candidatos fueran Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. Interesante esto. Si los candidatos a la presidencia en una eventual segunda vuelta, señor director, por favor, fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, ¿qué pasaría? Luis Abinader obtendría 52.7% y el doctor Leonel Fernández 42.8%. Es el cuadro cuando se enfrenten, si eso ocurriera, Luis Abinader y Leonel Fernández. Si el escenario fuera diferente y los que se miden en una eventual segunda vuelta son Luis Abinader por el PRM y Abel Martínez por el PLD, el cuadro es el siguiente: Luis Abinader 53.6%, Abel Martínez 42 puntos porcentuales. Ese es el escenario en una eventual segunda vuelta. Hay quienes entienden que eso está dentro de todo lo posible. Hay que esperar que el proceso electoral se siga desarrollando. Decía o recordaba José María que esto es un asunto de momento, que es una fotografía del momento en que se hizo este levantamiento. Lo relacionado al rechazo a precandidatos presidenciales, ahí lo tenemos. Adelante, Belkis. En cuanto al rechazo a precandidatos presidenciales por el que nunca votaría, hay un 12.1% que dice que ninguno, el 18.7% por Abel Martínez, el 32.8% no votaría por Luis Abinader, el 32.8% no votaría por Leonel Fernández, el 0.8% otros, y el 2.9% no respondió o dijo no saber. Este es un dato interesante, el que arroja este elemento. Este elemento es el relacionado al nivel de rechazo de los que aspiran a ser candidatos o el nivel de rechazo de quienes ya se consideran como precandidatos a la presidencia. Hay tres figuras definidas en el escenario. Uno es Abel Martínez, que ha sido seleccionado temprano como el virtual candidato que va a presentar el PLD a la presidencia de la República. Otro es Leonel Fernández, porque nadie ha salido a aspirar, ni creo que lo haga, a la candidatura presidencial en Fuerza del Pueblo. Y el tercero es Luis Abinader, que por lo que ya hemos explicado, parecería que no hay que ser muy sabio para inferir que Luis Abinader va a ser el candidato presidencial o pudiera ser el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficial. Esto pudiera entenderse como un asunto que amerita explicación, que el presidente tenga una tasa de rechazo, el presidente actual, de un 32.8%, empatando en ese nivel con el expresidente Leonel Fernández con 32.8%, tendría su explicación. Los presidentes, así como complacen gente, dejan de complacer gente. Los presidentes hacen cosas que en ocasiones son incómodas, que en ocasiones molestan. Fíjense ustedes el nivel de cuestionamiento que le ha caído al presidente con el tema que hemos referido ya con el proyecto ese que fue al Congreso. El tema o lo que le toca al presidente cuando la gente demanda una obra que no se ejecuta, cuando la gente no es satisfecha en una necesidad sentida y que está reclamando atención para ella. Todo ese tipo de cosas, de alguna manera, se le pegan al presidente, lo bueno y lo malo. Yo recuerdo, siendo el doctor Joaquín Balaguer presidente, que decía, todo lo malo se me pega a mí.
A los presidentes se les pegan muchas cosas malas. Hay un dato, Alcántara, disculpe. En el escenario Luis Abinader, Leonel Fernández, hay un 2.8% que dice ninguno. En el escenario Luis Abinader, Abel Martínez, hay un 2.9% que dice ninguno. Esa gente no va a votar. Al momento ninguno. Al momento ninguno. Cuando se acerque el proceso, es claro que va a votar. O sea, no quieren ni a Luis Abinader, ni a Leonel Fernández, ni a Abel Martínez, porque están planteados los tres en dos escenarios. Es correcto. Pudiera ser que a alguno le convenza o que surja un candidato que aún no está claro. Bueno, María Teresa está aspirando ahora. Sí. A lo mejor Quique Antún decide aspirar de nuevo por el Partido Reformista. Miguel Vargas está aspirando también. Vamos a ver el posicionamiento de los partidos políticos. Ahí está el resultado. Ahí están los gráficos. PRM, Partido Revolucionario Moderno, 40.3. Partido de la Liberación Dominicana, PLD, 23.7. Ninguno, ahí sí hay una franja importante de gente que no sabe todavía por quién votar, 20.1. Ese es un número altísimo. Fuerza del Pueblo, 12.8. Partido Revolucionario Dominicano, 1.6. Otro, 0.8. Partido Reformista Social Cristiano, 0.5. Y Alianza País, 0.3. El PLD, 23%. La Fuerza del Pueblo, 12.8%. El PRM, 40.3%. Hay que ver qué pasa cuando se abra la campaña. Aquí estamos en campaña, pero no estamos oficialmente. ¿Qué va a pasar con el PLD y la Fuerza del Pueblo? Porque en el caso de Fuerza del Pueblo, el candidato está por encima del partido y es a la inversa en el PLD. Bueno, lo que hemos visto en esta encuesta es exactamente eso, que el candidato del partido Fuerza del Pueblo está por encima del partido. En el caso del candidato virtual del PLD, el partido está por encima del candidato. O sea, es proporcionalmente inverso, pero si uno sumara matemáticamente los votos del PLD con los votos de la Fuerza del Pueblo, en política no ocurre eso, pero es un ejercicio, digamos que puede ser tonto. PLD 23.7, Fuerza del Pueblo 12.8, estamos hablando de 36.5 ambos partidos frente a 40.3 el PRM. No es así que ocurre, porque si esos dos partidos se unieran, el nivel de percepción que generan esas dos organizaciones juntas es otro elemento a considerar. Ahí entraría entonces una serie de ponderaciones que no le permiten a uno ver tan claramente hoy lo que puede ocurrir. Sí. Lo que ocurre, Dani, también hay un elemento a determinar. El Partido Revolucionario Moderno ganó las elecciones en el 2020 con un techo de un 45, sobre un 45. Hoy aparece con un 40. Ha perdido, de acuerdo a la encuesta, ha perdido 5 puntos y eso es peligroso. No pasa con todos los partidos, yo lo veo normal. Los partidos ganan. Fíjese usted que el PLD ganó con el presidente Medina con un 62% en principio, después fue disminuyendo en el tiempo. Es normal, pienso que lo que hemos comentado aquí de lo que pasa con los presidentes, no es lo mismo la novia que la esposa. Cuando usted inicia ese proceso, ese nivel de entusiasmo, usted comprende muchos detalles, después con el tiempo usted va perdiendo facultades y va perdiendo cosas. Pasa con los gobiernos, pasa con los estados, pasa con los que dirigen los estados. O sea, de alguna manera es la explicación que le tengo yo. Es posible que tú tengas la visión mucho más correcta que la mía, pero en la práctica lo que ocurre es que ese tipo de popularidad se va mellando en el tiempo. Cuando usted llega a un techo, después de que llega ahí, lo que tiene que ocurrir de manera irremediable es bajar. Por lo regular pasa. ¿Hasta dónde le va a convenir a los candidatos, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, que a sus candidatos sean más conocidos uno que el otro? Así que ahí lo que quiere decir que Abel tiene que hacer más esfuerzo por darse a conocer, porque se han hecho encuestas y a veces confunden a Leonel con el PLD. Entonces el candidato de la Fuerza del Pueblo tiene que hacer un gran esfuerzo para que lo conozcan más, porque ahí se puede beneficiar Leonel Fernández, porque Leonel Fernández viene del PLD y una confusión dice, ¿por qué usted votaría por el PLD, Leonel Fernández?
Entonces, Abel creo que debe apurar el paso para que lo conozcan más, porque ahí es una ventaja peligrosa a favor del expresidente Fernández, con el conocimiento que tiene la población de él como candidato. Hay un dato interesante y es que el PLD como partido duplica a la Fuerza del Pueblo como partido. Cuando usted mide candidatos, Leonel duplica prácticamente a Abel Martínez. Pero ¿qué ocurre? Abel Martínez no ha hecho la campaña todavía. Abel Martínez salió a hacer campaña la semana pasada. El primer evento de campaña pura que hizo fue la semana pasada. También habría que tomar en cuenta qué tanto peso va a tener el partido en el proceso electoral y qué tanto el candidato del PLD puede construir un discurso a partir de ahora que convenza a la gente para cambiar ese escenario que estamos viendo hoy. Ahora, mire, yo me permito abrir el espacio para que entremos en esa parte. Ya vimos lo que ocurre en un eventual o lo que pudiera ocurrir en esa fotografía del momento que fue tomada justo en 3 días, 72 horas, del 12 al 15 del mes de febrero. Yo abro un espacio para compartir con ustedes esta inquietud. Escenario de segunda vuelta. Si tuviéramos un escenario de segunda vuelta, cosa que es perfectamente posible, el presidente anda bordeando el 50% hoy día, uno no sabe lo que pase mañana, si el presidente puede desmejorar o si el presidente puede mejorar en el aprecio público. Si hay segunda vuelta, y esto es una pregunta para Salvador, que es, lo veo inquieto por tomar un turno y creo que va a decir cosas muy interesantes como siempre. Si tuviéramos segunda vuelta y quien queda en segundo lugar fuera el PLD y Leonel en tercero, Luis en primero, ¿qué pudiera ocurrir? O si fuera diferente, Leonel Fernández en segundo, el PLD en un tercer lugar, en la primera vuelta, y Luis Abinader en un primer lugar. Y digo Luis Abinader en un primer lugar porque todas las encuestas que se han hecho hablan de que el PRM está en primer lugar como partido, hablan de que Luis Abinader tiene el más alto nivel de preferencia de todos los que están corriendo, pudieran correr. Por eso digo Luis en primero, o el PRM en primera, Leonel en segunda, Abel en tercera, o Luis en primera, Abel en segunda y Leonel en tercera. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Mira, yo creo que con lo último, primero, todas las encuestas han indicado cifras y porcentajes, pero ninguna había sido tan precisa como la segunda entrega de ACE de Media con respecto a porcentaje de rechazo. Demasiado alto para los dos candidatos que a todas luces están en primer lugar, Leonel Fernández y Luis Abinader. Un 32% es mucho. Cuando la última... Es casi 33, 32.8. Es casi 33, cuando la última elecciones fue una abstención de 40%, 40 y algo por ciento. Entonces, ese techo es demasiado alto para ambos, mientras que a pesar de todo lo que tiene en contra como descrédito, el Partido de la Liberación Dominicana se presenta en segundo lugar, cuando hay un 20% en esa misma encuesta que dice que todavía no tiene definición sobre por cuál partido iría. Por un lado eso. Por otro lado, en una segunda vuelta, dependiendo del reajuste que en el proceso electoral, en la campaña, tengan los partidos, nadie sabe lo que pudiera suceder. Y la decisión estaría, por ejemplo, si el PLD queda en tercer lugar, sin lugar a dudas, que todos los PLDistas, yo creo que sería, que podríamos decir hasta las últimas instancias, se volcarían a votar por Leonel Fernández porque tendrían más asegurado protección de empleo, protección frente a determinados casos, porque hay un canal de comunicación natural entre ellos. Pero al revés, no creo que sea tan simple que todos los de la Fuerza del Pueblo votaren por el PLD. Y pudiera vérsela muy difícil el presidente Luis Abinader si no apura el paso con los temas de su campaña. Ya no puede ser la corrupción porque tiene encima
una situación económica del país. Bueno, pues vamos a ver qué cosa ocurre. Don Freddy Sandoval tiene una idea clara de qué es lo que puede ocurrir si Leonel queda en segundo lugar o si queda Abel en segundo lugar en una segunda vuelta. ¿Qué es lo que usted piensa que va a ocurrir? Digo, yo sé lo que usted quiere que ocurra. No me tiene que decir. Lo que quiere. Yo pienso que, tal como decía Mayované, Leonel se le relaciona mucho, demasiado con el PLD, porque fue su presidente durante mucho tiempo, muchos años. Fue el presidente de la República durante 3 periodos y fue por ese partido. Entonces, el potencial que tiene Leonel con el PLD es un tangible. Y evidentemente, si hay una segunda vuelta entre la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno, la gente del PLD iría automática a votar por Leonel Fernández. Caramba, siempre me dijo lo que usted quería. Señores, tenemos que irnos a publicidad. Vamos a continuar mañana con la tercera entrega de esta segunda encuesta nacional de opinión pública que realiza la empresa ACD Media. Así es que mañana estamos de vuelta. Interesante el resultado, los temas que vamos a manejar durante el día de mañana.